está. Muy bien, ya vamos a ir avanzando con la encuesta. Antes nos vamos a ir con Giancarlo Petacha, que es acusado de violencia laboral, así como todo el equipo de Mira Quién Habla, equipo de Mega. Todo esto lo hace Viviana Nunes en un podcast donde habla de lo que vivió por aquellos años en el programa franjeado de espectáculos que tenía Mega. Dame, por favor, el titular, Franco. Ahí está. Sufrí violencia laboral. Viviana Nunes acusó a Giancarlo Petacha y al equipo de Mira Quién Habla de maltrato. ¿Cuántos años han pasado? 18 años. 20 años por lo menos. 20 años de que dejé de trabajar en ese programa con Viviana Nunes y la verdad es que me llama la atención. Está peor que María Pájaro Arancibia. El otro día también se había pelado a la Carla porque había salido hablando mal. Aquí tienes una que habla mal. 20 años hablando mal del mismo programa. ¿Hasta cuándo? Yo preguntaba simplemente porque quería saber más o menos hace cuánto había trabajado Viviana Nunes. Lo cierto es que ella, en un podcast, en una conversación, dice: si yo hubiese podido invocar la ley Karim, en esas épocas lo hubiese hecho. Porque no solamente sufrió el menosprecio y el maltrato de su coanimador Giancarlo Petacha, sino también nombra al editor, al director y al productor de Secreto a Voces. Se le olvidó nombrarme a mí como lo hizo en aquella oportunidad en el diario La Tercera. Lleva 10 años nombrándome. Sí. ¿Por qué tú, Adriana? Me ha nombrado durante 10 años. En el diario La Tercera salió, creo que el 2017 volvieron a revivir la nota. Pero ella dijo que pidió mi salida y que lo logró, que logró sacarme. Muy orgullosa ella. Eso yo lo tengo corroborado. Como lo cuenta Viviana Nunes, lo tenemos aquí, lo queremos compartir con ustedes. Mire. Y haciendo farándula competitiva, donde se te obligaba a través del sono a tomar ciertas posturas que a veces no te acomodaban y tenías que ponerte en esa postura y decir. A mí me pasó en un programa que fui de panelista, fui una vez o 2 veces, y de repente, claro, te decían acá, ahora tú dile esto a tal persona. Dile que no estás de acuerdo. Claro, que no estás de acuerdo. Pero si yo estoy de acuerdo. Pero dile que no estás de acuerdo con el error. Y la forma de pan que te decían. Entonces, para mí fue difícil lidiar con eso en un ambiente bastante hostil. Yo viví en un ambiente muy hostil durante el tiempo que hice el Mira Quién Habla, con un coanimador que me ignoraba. No lo pasé bien. ¿Quién era el coanimador del Mira Quién Habla? Giancarlo Petacha. Nunca tuve feeling con él, nunca hubo nada. Entonces, si hubiese existido en ese momento la ley Karim, yo te aseguro que pude haber denunciado. Pero a Giancarlo. Sin duda, y a todo el equipo, porque sufrí violencia laboral. En ese programa yo sufrí violencia laboral. Y no solo por esta indiferencia, que es uno de los temas de la ley, ¿no? Claro, que es como hacerte un vacío. Claro, la ley del hielo. Es un bullying silencioso, ¿ya? De parte de mi coanimador, sino que del equipo mismo, el director, el editor periodístico y el animador. O sea, ya ahí tienes casi el equipo completo, donde el trato no era bueno. Y fíjate que tuve varias desilusiones muy fuertes. Dejaron pasar una llamada telefónica muy desagradable. Estábamos hablando de un tema X, ni siquiera la voy a mencionar, pero es la hija de una conductora de televisión, que la niñita se molestó porque la aludimos, la nota era de ella con su novio y no le gustó la forma en que nos reíamos y tonteábamos. Era farándula, o sea, la farándula es farándula. Y ella llamó por teléfono y el equipo, sabiendo que eran del clan de mi eterna enemiga, deja pasar la llamada, donde se me humilla y se me enloda frente a cámara, y el editor periodístico no me permite defenderme ni una palabra y me amenaza con echarme del programa si yo abría la boca, mientras la niñita me insultaba al aire. Antes de continuar, les tengo un tremendo consejo de Minuto Verde. Nunca tengo tiempo para comer. Pero Felipe, ¿puedes comer pasta de choclo y champiñones en 5 minutos? Deja las excusas y descubre todas las soluciones para comer rico, práctico y bien. Súmate a comer mejor con Minuto Verde. Con Minuto Verde, súmate a comer mejor. El aplauso es para Minuto Verde, presente aquí en Zona de Estrellas. Muy bien, tenemos esta cuña de Viviana Nunes donde hace alusión a varias cosas que son dignas de comentar. Una televisión
a la cual nosotros pertenecimos, de cómo se trabajaba con respecto a por ahí que no fuera un panel coral, a veces había, y al aire te daban la instrucción de contraponerte a alguno de los panelistas en términos de opinión y que no todos remaran para el mismo lado, pero la acusación grave, a mi modo de ver, pasa por lo que dice de Giancarlo Petaccia, que es un coanimador o pareja en la conducción de un programa que la ignoraba totalmente, y donde desde el equipo de edición periodística dejan pasar una llamada con alguien que a todas luces es tu enemiga o enemigo, y no te dejan defenderte con respecto a lo que está diciendo esa persona, es decir, te están cortando la libertad de expresión. Bueno, que Viviana precisara en qué época puntualmente de toda su estadía en Mira Quién Habla se dio una situación como esta, porque ella estuvo durante todo el programa. Desde que partió, estuvo todo el programa. ¿Ya? Desde el año que partió, el año 2006, hasta su último capítulo, el año 2011. Ella estuvo en ese programa. Entonces, no quiero desacreditar lo que ella dice, pero habrá sido la última etapa del programa. O la primera. Si no, me parece que si no es un tanto insostenible, creo yo, para cualquier persona, vivir lo que ella describe durante 5 años. Oye, a todo esto... sí. Es súper fuerte. Yo hablé con Viviana. ¿Ya? Hablé con ella y le hice un par de preguntas en relación, por ejemplo, al por qué comentar esta situación y a quién se refiere. Porque, por ejemplo, para lo que la gente no sabe, es que uno de los editores del programa Mira Quién Habla fue Julio César Rodríguez. Sí. Ella, al no señalar con nombre y apellido, a excepción de Giancarlo Petaccia, pareciera es que recae todo en Giancarlo, cuando parece ser que, entonces la historia ella está bien repartida. Me dice a quién se refiere y, por ejemplo, en relación a Giancarlo, me dice, mira, la verdad es que con Giancarlo fue una falta de feeling que se producía por una mala onda que yo tenía con el editor periodístico. ¿Y quién era tiene el editor? Que ver... Los malos tratos eran en general hacia todo el panel. Me agrega. Yo le digo, mira, nosotros lo que tenemos reporteado es que tú tenías varios reclamos porque querías más protagonismo. Mira, Hugo, ese no es mi estilo. Por favor. Había mucho machismo en ese entonces. Es cosa que le pregunten a otras panelistas que trabajaban en el lugar. Yo le pregunto, hablaste de un editor. ¿Quién es ese editor del que tú estabas hablando? Ella me dice que se llama Jorge Gómez. Hablé con él. ¿Tú hablaste con él? Sí. Ya. Él me amenazó. Me dijo que nunca iba a volver a la tele. Así ocurrió. Pero quiero dejar en claro que fue por mi propia decisión. No me gustó el ambiente que había en ese entonces en la tele. Le pregunto, ¿por qué después de tantos años decides revelar esta situación que viviste? Salió en medio de una conversación donde hablábamos de mi recorrido televisivo. No fue planeado. Es mi historia con la televisión. Ahora, pequeño inciso ahí, Hugo, porque Viviana Nunes, cada vez que es invitada a algún programa, algún recuerdo tiene del Mira Quién Habla. Siempre. Y si no, nos encontramos con una entrevista que dio el 27 de enero de 2021 a Glamorama, donde dice: señora tal por cual, usted que se cree que anduvo con fulano, me agredió de una forma sumamente fea. Viviana Nunes recordó episodio con Kel Calderón, que a mí me da la sensación de que cuando ahora dice lo de con esa niñita, que tal, que cual, que esto y el otro, la hija de mi peor enemiga, el episodio que tuvo con Kel y que, viendo, lo ha recordado en 2 ocasiones más. O sea, te hablaba del 2021 y te puedo hablar también del 2017. ¿Y sale ahí el año en que se enfrentó con la Kel Calderón? 2010. ¿El 2010? Sí, 2010. Lo que me deja entrever de que me da la impresión de que ella se refiere quizá a una última etapa del Mira Quién Habla. Sí, pero te digo que en la primera etapa Mira Quién Habla, recuerdo que oficiaba como panelista Fernanda Hansen. Sí, me acuerdo. Y Fernanda Hansen era la polola del animador de Giancarlo Petaccia.
Y recuerdo que la Viviana Núñez siempre tenía un tema con eso. Le cargaba que la Fernanda Hansen, periodista de la Católica, rubio ojos azules, súper culta, súper cool, era ella en pantalla, lo hacía increíblemente bien. Le cargaba que fuera la polola del animador. Entonces ella siempre trataba de sobresalir, y aparte de eso me tenía a mí, una Adriana Barrientos que era cabra chica de 26 años, que justamente iba a todas las fiestas donde iba toda la farándula nacional y traía los comentarios. Entonces tenía una guerra de egos con todas las mujeres del panel y era una cosa insostenible. Y en ese tiempo, claro, recuerdo que directamente con Fernanda Hansen y con Giancarlo Petaccia pudo haber tenido ella ciertos resquemores. Pero Adriana, ¿cuál era el panel justo en aquel momento? O sea, cuando tú compartiste, estaba Viviana Núñez, estaba Petaccia, ¿y quién conformaba el resto del panel? Fernanda Hansen, Andrés Mendoza, Andrés Baile y yo. O sea, había 2 mujeres. 3. Bueno, sí, Viviana, y aparte estabais 2 mujeres, sí, que era Fernanda y tú. Hansen. Perfecto. Y yo, que éramos completamente por lo opuesto. Ella, rubia, ojos azules, periodista de la Católica, y yo, la chiquilla farandulera. Perfecto. Es verdad, yo hablé con Andrés Baile hoy día para preguntarle. Oye, le quiero mandar un cariño gigante a Andrés Baile. Andrés Baile, máximo. El peor villano de la televisión, pero la mejor persona que ustedes pueden conocer. No, y ahora se ha ablandado mucho. No se lleva mal con nadie. Me decía, Paula, yo creo que era el único que no se llevaba mal con Viviana y Andrés Mendoza. Ya, 2 periodistas, igual que una del año 0. Entonces me dice, es más, Viviana pidió la cabeza de Adriana Barrientos y se hizo una votación. ¿Cómo? Eso me dice Andrés Baile, que hubo una votación porque Viviana Núñez no habría. Pidió la cabeza de la señorita que tenemos acá. ¿Qué hay de cierto en aquello, Adriana? Lo que hay de cierto es que, claro, le preguntaron a las periodistas si es que tenían algún problema en que yo siguiera trabajando y todos dijeron que nadie tenía problemas conmigo. Imagínate que ese hombre le podría haber hecho yo a Fernanda Hansen si periodista. ¿Y por qué Viviana quiso sacarte el programa? Viviana Núñez era la que estaba encargada de hacer las menciones comerciales. Yo en ese tiempo trabajaba en Morande con compañía, llegaba con cualquier falda que usa cualquier chiquilla de 24 años. Viviana Núñez me veía con una falda corta, el día siguiente llegaba con una más corta y había que hacer la mención comercial. Por lo tanto, Hugo Soto, que era el director del programa, hablaba con Viviana y le decía, Viviana, por favor, no te puedes vestir como Adriana Barrientos, tú haces las menciones comerciales del programa. La Adriana es farándula, la Adriana de la noche trabaja en Morande con compañía. Tienes que estar acorde a una animadora coanimadora. Problemazo. Agarró, fue a hablar con los jefes y a mí a la hora me tenían fuera del canal y Hugo Soto me siguió pagando el resto del año igualmente porque yo tenía contrato anual con la productora Hugo Soto. ¿Esta votación competía a qué persona? No, porque había. Era que le preguntaban sí o no. Sí o no a Andrés Baile, sí o no a Andrés Mendoza, sí o no a Petaccia. Y todos dijeron que no. Amigo, nadie tenía ningún drama. ¿Y por qué te echaron entonces? Porque la Viviana Núñez hacía las menciones y dijo, si me voy yo, se va la Adriana. Ahora, igual y ella era la persona de las menciones Adriana, comerciales. Igual es un punto lo que pregunta Manu, porque actualmente tú te imaginas que la Adriana, por ejemplo, me quisiera sacar a mí o tuviera algún resquemor conmigo y se hiciera una votación para que me sacaran o no. Es que eso, o sea, también estamos hablando de una especie de... te voy a comentar. Eso era... Es raro. Yo te voy a explicar por qué se hizo eso. Como un reality. No era porque era un reality. Era porque la imagen de Viviana Núñez no iba a salir muy fortalecida para poder hacer las versiones comerciales si la prensa se enteraba de que ella había pedido a los jefes de Mega que me sacaran. A mí el público me quería mucho, hasta el día de hoy, gracias a Dios, me quieren mucho, y después de eso, de hecho, ingresé a un reality donde prácticamente llegué a la final, de hecho. Por público fui la ganadora lejos, la más querida. Entonces, para no dañar la imagen de Viviana Núñez, que tenía que hacer las menciones comerciales, inventaron esta tontera de que si los panelistas querían o no querían, y eso fue lo que se le lanzó finalmente a los medios de prensa. Que aquí ustedes saben perfectamente que eso no vale nada. Aquí lo que vale es lo que dice el ejecutivo ahora lo otro del canal. Es que también estuve averiguando, hablé con Andrés Baile, hablé con Jorge Gómez, el editor que te señala la Viviana. Sí. ¿Y qué dice? Y Jorge Gómez tiene algo que decir desde el Caribe, porque se fue allá también, al lado de Carol Dance. Mira lo que nos dijo. Este es supuestamente el editor que habría ejercido violencia en contra de Viviana Núñez. ¿Qué te puedo decir? Ja. Realmente creo que Petaccia es un caballero. Y Viviana tenía en ese momento problemas de inseguridad. Pero cuando un ambiente es violento y hostil, simplemente te vas. Yo me haría otra pregunta. ¿Quién es el problema?
¿Solo una persona que asegura que todos le tienen mala o yo? Porque no entiendo las dinámicas o trabajo en equipo. Pucha. O sea, estamos hablando de un bloque que le contesta. Ver, primero, y lo otro primero también, estamos hablando de una época... que hablan de un Hugo Soto, que era como el director general. Le pregunté también. Claro, era el director general y como que, bueno, hablé con Mauro Caro también. Mauro Caro, que ahora es el actual director de Sígueme, que también estuvo en algún momento. Y también como que, ¿sabes qué me pasa, Adriana? Como que todos se tiran la pelota. Nadie se hace cargo de esto. Vamos a ubicar primero que esto es una historia de 20 años atrás, donde sí que efectivamente muchas veces en los programas había unas formas de trabajar que cuanto menos eran más complicadas, o por decir, o sea, alzaba la voz cualquiera en cualquier minuto, y cuando un jefe alzaba la voz, normalmente muchas veces no era de la mejor manera. O sea, que ha cambiado mucho con el tiempo. Yo discrepo mucho de las palabras de este periodista, Jorge Gómez, al que no conozco, pero me parece que dar como explicación que si a ti te maltratan, agarras tus cosas y te vas, no. Hijo, si así fuera, créeme que habría mucha gente que habría renunciado a su trabajo hace mucho tiempo, especialmente en los años a los que nos remitimos a esta polémica. No era tan fácil de agarrar sus cosas e irse cuando a ti te gritoneaban o cuando te maltrataban. A muchos de nosotros nos pasó. En televisión ser maltratados por algunos profesionales, y sucede que teníamos que parar la olla igual y teníamos que aguantar, y independiente que la Viviana ya era una mujer con trayectoria y que probablemente iba a tener otras oportunidades, bueno, todos tenían miedo de perder su trabajo en ese minuto, por lo tanto no me parece una explicación que él diga, oye, si tanto te molestaba, ¿por qué no te fuiste? Oye, el gritoneo igual era medio normalizado en esa época. Pero ¿quién iba a gritonear a Viviana Núñez, por favor? Si era la reina en ese minuto del programa porque tenía que hacer las menciones comerciales. Al contrario, me acuerdo que fue terrible. En una oportunidad nosotros tuvimos un encuentro en la casa de Julio César Rodríguez. En el encuentro fue Fernanda, fue Giancarlo, fue Andrés Baile, Andrés Mendoza y yo. Pues la Viviana Núñez nos la encontramos gateando hacia arriba, hacia el dormitorio de Julio César. Nos vamos yendo. Julio César nos mira con una cara, me mira a mí, mira a Andrés Mendoza y dice, ¿qué diablos hago con esta persona? Pero a ver, o sea, broma esto. ¿Qué estaba haciendo Viviana Núñez? Amigo, estaba gateando hacia la cama de Julio César, se había tomado un par de tragos y resulta que la mujer... Tuvimos que ir Andrés Baile y yo en ese minuto y decirle, Viviana, por favor, nos tenemos que retirar. Llama. Y te morís. ¿Sabes lo que empezó? Viviana Núñez peleando conmigo y peleando con Andrés Baile. No, que yo me quedo un momento más. Julio César con la cara de 2 metros, que por favor, que quería que esta persona se retirara de la casa, que estaba lejos de querer algo con ella. Y resulta que la mujer insistiendo, me acuerdo que delante mío y delante de Andrés Baile, Viviana lanzándose arriba de Julio, amigo, saliendo de un brazo Andrés, de otro brazo yo, y ella, pero amigo, a los abrazos con Julio César. ¿De esto no se acordará Viviana Núñez? Un mamarracho, el loco más grande, yo no me acuerdo, y aparte eso en ese tiempo Julio tenía una polola de esas pololas estupendísimas que ha tenido siempre. O sea, Viviana Núñez, pero una desubicada del porte de un buque, lanzando el colalés, mi amor, a donde se pueda. Y creo que esa forma de trabajo ya ves cómo queda y dónde terminan. Con el mismo colalés que lanzó me echaron a mí, po. Yo no sé a quién le habrá lanzado el colalés, pero lo que hizo fue eso. Tiró un calzón para que me echaran. Tenemos más de Viviana Núñez cuando usted quiera ser director. Más. Ay, Dios mío. Fue una humillación bastante potente. Yo salí muy mal de ese programa, me largué a llorar en el baño. O sea, así. Sí, no, muy mal. Y esto ya venía ya. Esto fue la gota que rebasó el vaso, simplemente. Y de ahí recuerdo, fíjate, Dani, que al día siguiente dije, no me voy a quedar así. Fui a la plana ejecutiva a conversar el tema. Sí. Porque ya habían sido tantas las humillaciones que no me quedaba más. Fui, hablé con el gerente de producción, probablemente, qué sé yo, y fui amenazada. Fui amenazada después de esta acusación. Al par de días... ¿Quién te amenazó? Al par de días de haber ido a hablar con los ejecutivos sobre este maltrato y esta humillación que me enfrentó mi propio equipo de trabajo, el editor periodístico de ese entonces, que no fue Julio César Rodríguez, que estuvo varios años con nosotros, pero no fue él, me agarra en un pasillo y me dice,
esto te va a costar caro. Así a 30 centímetros de mi cara. Esto te va a costar caro, Viviana. Te va a costar muy caro en tu carrera profesional. Yo insisto, creo que es importante como poner en cronología los episodios de violencia que está declarando Viviana Nunes. Lo primero es que creo que Viviana Nunes ella misma lo ha confesado, que le hizo la cama a la Adriana Barriento. Yo creo, Viviana, que lo que tú hiciste también es una violencia laboral. Aprovechar el estatus o el lugar que tú tenías en un equipo de televisión para ir en perjuicio de una compañera de trabajo, más allá de los conflictos que se podrían haber dado, que son parte de un panel de farándula. Entiendo que en ese entonces estaba comenzando con estas dinámicas, pero creo que todos los que eran parte de ese entonces eran amateur en ese sentido. Y las reglas del juego se iban estableciendo. Entonces me parece que lo que tú ejerciste en contra de Adriana, por allá el 2006, 2007, desde mi perspectiva, fue una violencia laboral. Pero tengo la sensación, solamente con el dato de la edición de Jorge Gómez, que Viviana está hablando de la última etapa del programa, del año 2010 y 2011. Marcando estas diferencias, Adriana cuenta lo que vivió al principio. Yo creo que Viviana está hablando de su final. En ese entonces creo que, según lo que ella declara, efectivamente lo que habría vivido es súper fuerte, porque que todo un equipo se te vaya en contra, y sobre todo un editor, que debe ser la persona en la que uno más debería confiar como panelista. Obvio. Debe ser muy difícil. Ella, efectivamente, yo le dije si en ese minuto había hecho algún reclamo formal, y ella me dijo que había hecho el reclamo a gerencia del canal y había ocurrido lo que relató ahí en el podcast con Daniela Ginestar. Y le pregunto puntualmente qué ocurría acá con el director del programa, el director general, director Hugo Soto. Y ella me señaló que, según lo que ella sabía, Hugo no se enteraba de estas cosas. Él era un director general del programa y no siempre estaba en el switch. Por lo tanto, probablemente desconocía estas dinámicas de maltrato de las que ella era víctima. Estamos con Hugo Soto, a quien le agradecemos que se haya podido contactar con nosotros. Él era director general de Mira Quién Habla, y así como Viviana Nunes hace alusión a que él probablemente no estaba enterado de estas dinámicas, yo creo que se lo deberíamos preguntar a él. Me causa ciertas dudas, me las quiero aclarar, ¿no? De la palabra, y le damos las buenas noches y la bienvenida a Zona de Estrellas. Hugo Soto, ¿cómo estás? Huguito, mi director, la Adrianita por aquí, tu creación. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todo el panel. Buenas noches, Adriana, ¿cómo están? Todo bien. Muchas gracias. Qué ¿Cómo te caen estas declaraciones, Hugo? Cuéntanos un poco cómo era el ambiente laboral, porque Viviana Nunes dice que probablemente estas cosas no llegaban a ti por ser la cabeza de este proyecto, pero a mí me da la impresión de que en televisión todo se sabe y es muy importante para un director general saber qué está pasando exactamente con cada uno de los integrantes de un panel y también del equipo completo. A ver, lo primero es que escucho con algún grado de dificultad, pero tengo más o menos claro el contexto de lo que ustedes estaban comentando. Y yo, la verdad que estuve a cargo del programa desde que nació, el año 2006, hasta el 2009. Que el programa, porque el programa era una producción externa que me encargó Mega en su minuto de hacer para competir con SQP, que era un programa de farándula que estaba en Chilevisión y que le iba muy bien. Entonces, me encargaron, me pidieron que si podía hacer este proyecto, porque don Ricardo Claro, que entonces ya fallecido, era el dueño del canal y no le gustaba la farándula o tenía miedo de las querellas que se podrían desarrollar, desatar por concepto de los temas que se trataban. Y me ofrecieron hacerlo a mí como productor externa y estuve, tal como señalaba, desde mayo del 2006 hasta el 2009 con el programa al aire, porque el 2008 fallece don Ricardo Claro y de alguna u otra forma ya no había impedimento para que el programa se hiciera de hecho. En este periodo, del 2006 al 2009, yo no tengo ningún antecedente de lo que señala Viviana en relación a maltrato. Yo como director estaba prácticamente todos los días en el switch, muy pocas veces por razones propias del trabajo no lo hice, pero estuve el 99% y no tenía ningún antecedente al respecto. Más, ella tenía un espacio
era coanimadora, ese era su contrato, ella era contratada por el canal, no por mí, y nunca se quejó ante mí de maltrato de parte de Giancarlo, que era una persona muy dúctil, muy correcta, por lo tanto me parece súper extraño. Luego cuando hace mención al editor, que no era Julio César, antes de Julio César había una editora, después la reemplazó Julio César, y después cuando yo me fui, desconozco si quedó Gómez o no sé quién se quedó con las responsabilidades del programa, pero debo dar fe que durante esos 4 años ella nunca manifestó un reclamo, por lo menos a mí, que era el director general o productor general del programa, en relación a lo que ella señala. Hugo, ¿me escuchas? Hugo, hola, Paula Escobar por acá. Hola, Hugo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Mira, lo que pasa es que, según lo que dice Viviana, nosotros todos estuvimos reporteando acá. De hecho, hablé con Mauro Caro, hablé con Jorge Gómez, incluso me nombran a Kaminsky. Me dicen que cuando llega Kaminsky y le empiezan a dar más protagonismo por el rating, porque entiendo que fue un hitazo en su momento, Francisco Kaminsky cubriendo las discotecas y todo, que Viviana pedía, como que sentía que estaba perdiendo un poco protagonismo. Sin, claramente, por lo menos de mi parte, desmerecer lo que pensaba Viviana Núñez. Pero los hechos es que en general el equipo dice que Giancarlo era un caballero y que había como una suerte de inseguridad de parte de Viviana. ¿Qué te parece eso, Hugo? Porque lo que está haciendo Viviana igual es grave la acusación. Ella tenía un grado de inseguridad que no lo manifestaba en vivo, no lo manifestaba al aire. Ella sabemos que es una comunicadora, poseedora de una belleza singular y de un estilo también muy particular, muy propio de la televisión clásica. Cuando rompen la farándula, claramente había temas que no le acomodaban del punto de vista de los contenidos, porque es natural. Y segundo, cuando aparece en escena Adriana, ella empezó a inquietarse un poco porque obviamente Adriana era la chica farándula, era una figura de la farándula. Ahí está Adriana, pero mírenla, por favor. Y ella, eso sí, a mí me manifestó algunas veces que yo mostraba más a la Adriana. O sea, Hugo, mira lo que está reconociendo Hugo Soto. Esas cosas. GC comillas. ¿Cómo era? Se me olvidó. Cierre comillas. Viviana se molestaba porque mostraba más a Adriana que a ella. No, a ver, yo lo que ella está señalando me parece delicado, pero yo también tengo claro que a mí, el que era gerente de producción, que era mi contraparte en el canal, Fernando Mans, un par de veces me llamó para decirme que había recibido reclamos de parte de Viviana Núñez, porque ella era la co-conductora y que yo mostraba mucho a la Adriana. Porque eso era. El que estuviera escuchando, a veces escuchaba yo y otras veces no. Eso fue lo único que yo recibí como feedback. Y una Pero vez, de ahí al maltrato. Y una vez cuando cronometró cuántos minutos hablaba yo al aire versus lo que hablaba ella. Eso es muy infantil. Mira, Hugo. Sí, efectivamente, ella en conjunto con Fernanda, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero yo recibí una queja formal de parte del gerente de producción y me hizo ver, le dije, es lo que pasa, que todo esto es rating y Adriana, cuando ella graficaba cómo había estado, por ejemplo, cómo había sido la noche de fiesta en una disco, ella se paraba y lo mostraba, lo hacía, y eso obviamente insegurizaba a Viviana, Hugo, porque no era el perfil de ella. No obstante aquello, las menciones comerciales siempre fueron de ella porque los clientes querían que ella hiciera las menciones comerciales. Claro. Y eso era el valor fundamental del programa. No perdamos de vista que esto era un negocio. ¿Le puedo pedir un favor? Que me indican de arriba si se puede echar un poquitito para atrás, porque cuando habla muy pegado a la cámara, ahí lo tengo. Estoy con audífono. Ahí lo tengo espectacular. Ahí lo tengo espectacular. Hubo en uno de los pasajes de esta entrevista a Viviana Núñez, ella hace alusión a que en algún momento, por una nota, y esto es lo que nosotros podemos ir deduciendo, no lo dice ella textualmente, pero en una nota que dan sobre que él, al parecer esto causa la molestia de que él, Raquel Argandoña llama al programa
sacan el llamado al aire y a ella les indican que se tiene, a Viviana, les indican que se tiene que quedar callada frente a los ataques de Raquel. ¿Es esto cierto? ¿Te acuerdas tú de algo así? No. ¿De qué? Yo no tengo recuerdo de una situación que prácticamente pasa a ser una suerte de encerrona, entiendo yo. Pero no, yo no tengo recuerdo de aquello. De lo que sí tengo recuerdo, pero que no tuvo nada, fue de una situación que fue protagonista Adriana con la María José López. No sé si te acuerdas, Adriana, cuando hicimos un picture en pantalla y fue todo el tema que estaban. Bueno, tú sabes lo que yo siempre opiné, Huguito Soto. Yo siempre, y hasta el día de hoy, le doy las gracias a ti, le doy las gracias al programa Mira Quién Habla por haberme abierto las puertas, porque de gracias a ti y gracias al programa es que luego yo fui un éxito en 1910 animado por Raquel Argandoña. Exactamente, pero yo no recuerdo, para ser súper preciso, yo no tengo memoria de que se le haya hecho una situación incómoda a Viviana, porque no me cabe duda que si así hubiese sido, ella no tan solo no me reclama a mí, sino que reclama al canal que era su contratante. Yo no era su contratante, yo no era el que la tenía, yo no le pagaba su sueldo, se lo pagaba al canal. O sea, por eso ahora... Ella tuvo los archivos deben estar en alguna parte. Por eso ella tuvo el poder en algún momento de pedir la cabeza de Adriana, Hugo, por ser contratada por el canal y no por la productora externa. Probablemente ella ejerció alguna cláusula, yo desconozco el detalle de su contrato, pero probablemente ella hizo uso de algún beneficio, algún acuerdo, no tengo idea, pero claramente esa definición no respondió a una decisión mía. Yo era la productora encargada por el canal de hacer un programa de tales características y donde la producción, la realización, la puesta en escena y todo era de mi equipo, y el Giancarlo, la Viviana, Fernanda, Andrés Baile eran costo del canal, no eran costo mío. Sí, por lo tanto yo no tenía atribuciones contractuales con ellos. Hugo, lo que pasa es que, bueno, de todas formas, igual yo hablé con Mauro Caro, que también fue director que también fue director en algún minuto, y lo extraño es que también se desentiende que nunca tuvieron problemas con Viviana Núñez. Tal vez, de repente, Hugo, sería bueno preguntarle quién era el director en la época que le hicieron esta supuesta encerrona, que yo no me acuerdo, la verdad, si a Viviana se le autorizó a responderle a los improperios de Kel Calderón, porque eso es verdad, la trató, yo me acuerdo, eso fue un escándalo como que él trató a Viviana Núñez, que era la animadora, en el fondo la trató de amante de todo el mundo, etcétera. Giancarlo Petacha, ¿tú te acuerdas de que haya tenido algún conflicto con Viviana? Porque según Viviana ella se sentía ignorada por su partner también. Entonces estamos hablando de un relato bien concienzudo de parte de Viviana, bien también sentido, y lo que a mí me causa extrañeza, Hugo, es que nadie se entiende de eso, nadie dice sí, pudo haber sido. O sea, en el fondo como que hablan que el foco del conflicto, salvo por lo de la Adriana, que a mí me parece que, claro, pedir la cabeza a una compañera no está dentro de mis códigos, al menos. Como si Viviana lo hubiese inventado todo o hubiese ocurrido solamente para ella. Es que, claro, como en un mundo de Narnia, ponte tú, de Viviana Núñez. No, yo insisto, la pregunta era de Giancarlo Petacha, si Giancarlo tú sentías que la ignoraba, primero que todo. No, al revés, yo veo Giancarlo era muy apañador, muy generoso además, generoso en su conducción. Sí. Ahora, yo desconozco si en la privada, en el camarín, en el maquillaje, antes de salir al aire, en comerciales, pasó algo alguna vez. Pero insisto, a mí nunca me llegó información de maltrato. O sea, cuando estamos hablando de maltrato, no es una opinión distinta, está calificando una acción. Sí, claro. Y que más allá de que sea ley Karim o no, que no existía en esa época, el maltrato entre conductores, o sea, hubiese trascendido antes, no ahora. No, pero ella, para ser justo, nunca habla de maltrato. Hablas con Hugo Valencia, Hugo Soto. Ella nunca habla de maltrato de parte de Giancarlo en su contra. Dice que no había química, que se sentía ignorada, no había feeling. Eso en relación a Giancarlo Petacha. Eso es bullying. Bueno, es una forma también de en un momento... Hoy día sí, hoy día está tipificado en ley Karim como una forma de maltrato.
Sí. Ahora entiendo que intentamos comunicarnos con Giancarlo Petaccia. Escucho muy mal. Sí. No he escuchado nada de la última parte, por favor. No, que intentamos comunicarnos, Hugo, que es relevante también hablar con Giancarlo Petaccia, que es como la cara visible, con nombre y apellido, porque al único que nombra con su nombre Es a completo, individualizado a Giancarlo Petaccia, y entiendo que intentamos comunicarnos con él, ¿no? Sí. Sí, tanto la producción Sí, como pues, yo mismo, no. porque yo trabajé en 2 ocasiones con Giancarlo, él escrito y no me ha respondido. Mal. Así que no sé si Yo por qué creo, no... yo creo que es relevante que Giancarlo dé su versión, porque Perfecto. él, efectivamente, Lo tal seguiré como ustedes intentando. están diciendo, él es el que está aludido directamente, porque habla del director. O sea, pues yo fui director, fui productor general, estuvo Mauro Caro, después no sé quién más quedó allá, pero claramente al que alude con nombre y apellido es a Giancarlo, y me parece tremendamente injusto porque vuelvo a insistir, yo tengo la mejor imagen, la mejor opinión de Giancarlo Petaccia desde el punto de vista de las comunicaciones, de un profesional de las comunicaciones, y no tengo, insisto, no tengo recuerdo de una situación que haya sido calificado, que sea calificada como maltrato, ni menos de alguna queja formal de parte de ella ante el canal primero o ante mí después, no, nada de eso. Hugo, darte las gracias por este contacto, este aplauso cariñoso Sí. para ti, un hombre de televisión ¡Bravo! y que estuvo a cargo de Mira quién habla, programa que fue protagonista de el mundo de la farándula durante mucho tiempo y donde efectivamente hoy se ve inmerso en esta polémica tras los dichos de Viviana Núñez. Muchas gracias, que estés muy bien y como siempre, aquí su casa, Zona de Estrellas. ¡Te quiero, Huguito! Ahí estaba Hugo Soto. Me voy a trasladar hasta acá, señor director, porque tengo un gran consejo. Y porque aquí en Zona de Estrellas lo decimos fuerte y claro, siempre hay tiempo para comer mejor. Junto a Minuto Verde disfrutas de rapidez y calidad para tus comidas, manteniendo toda la frescura y sabor